Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes, buenos días, dependiendo de en qué momento usted esté escuchando y compartiendo esta conversación, ¿cierto? En este programa Conversando en la Escuela Sabática. Sean cada uno bienvenidos a este momento en el cual podemos meditar en la palabra de Dios y en específico en este libro, en esta epístola muy especial del apóstol Pablo a los Efesios. Ahora con la lección 13. Vamos a hablar de ello hoy día. Primero que todo, obviamente, dar gracias a Dios y saludar a nuestros queridos amigos. Daniel Vera, ¿cómo estás tú, amigo? Muy bien, muchas gracias, Luciano. También contento de tenerte nuevamente. Te habíamos echado de menos, así que contento ahí también por eso y por supuesto porque ya estamos en la lección número 13, así que sí, continuando con el desarrollo de la armadura del cristiano, un pasaje un capítulo muy bonito. Así es, muchas gracias por tu saludo, Daniel, y compartimos justamente la importancia de lo que vamos a compartir esta tarde, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en el folleto. También nuestro amigo y teólogo José Miguel Alarcón, ¿cómo estás? Muy bien también, Luciano, porque tenemos otra vez una oportunidad de seguir profundizando en la palabra de Dios y en el mensaje, ¿no?, que Dios tiene para este tiempo. Así que, bueno, como el ansia de siempre, ¿no?, de poder colaborar como, con cada uno de ustedes, ¿no?, tener una buena conversación sobre los desafíos que nos deja la lección de esta semana. Amén, así es, José Miguel. Muchas gracias. Voy a pedirte a ti mismo, José Miguel, para dirigirnos la primera oración y comenzar de la mejor forma. Vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por tu misericordia. Padre, te damos gracias porque nos permites estar en otro momento más de conversación sobre la lección de escuela sabática de esta semana. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu nos pueda iluminar y llevar a toda verdad y comprensión y decisión para vida eterna. Permanece con nosotros, lo rogamos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muy bien, comencemos entonces comentando juntos lo que es esta lección penúltima 13. Recordemos que en este folleto, en esta oportunidad, tiene 14 lecciones, ¿cierto? En esta oportunidad, la número 13, penúltima, haciendo la paz, donde nos centramos en la lectura de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, ¿correcto? Entonces, aquí vemos nosotros un listado, obviamente con un preludio y una conclusión, pero un listado con respecto a lo que es, o la descripción de lo que es la armadura del cristiano para pelear la buena batalla. Elementos que son tremendamente vitales individualmente y en su conjunto, por supuesto, para afrontar este campo en el cual cada uno de nosotros estamos envueltos, ¿correcto? Pero antes de comenzar, quizá uno de los textos que llama la atención, porque se da en un contexto de estar prestos para la buena batalla, ¿cierto? Como dice Pablo en otra parte, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, prestos para la buena batalla. Él peleó la buena batalla, invita justamente a los creyentes a seguir su ejemplo, de estar firmes, de estar en un estado constante digamos, de permanencia y lealtad al Señor. Eh, es importante saber que estamos en un estado en el cual no podemos estar, digamos, decir que podemos relajarnos, podemos bajar la guardia, sino que siempre atentos. Sin embargo, el versículo 15 de Efesios capítulo 6 nos introduce un elemento bastante importante con respecto a lo que es el Evangelio. Lo presenta aquí como el Evangelio de la paz. Dice el texto de Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, de la paz, que contrasta con lo que nosotros entendemos como guerra, batalla, ¿o no, Daniel? Mira, me gustaría preguntarte lo siguiente, Daniel. ¿Cómo este contraste aparente, o digamos, ¿cierto?, que tiene que ver justamente de primeramente estar con nuestros pies aprestos con el Evangelio de la paz, estamos en mejores condiciones para afrontar lo que es esta guerra espiritual? O podemos decir, ¿cómo podemos entender la importancia de la reconciliación o paz para con Dios, para estar en condiciones de pelear la buena batalla, Daniel? Sí, bueno, efectivamente, como tú muy bien lo mencionabas, hay una aparente contradicción, porque cuando nosotros miramos la paz obviamente es el antónimo de la guerra.
hemos visto que estamos en una guerra permanente contra el enemigo. Esta guerra en realidad no da tregua. Nosotros no tendremos ningún descanso en esta guerra contra el enemigo hasta que Cristo venga. No hay paz, digamos, en ese sentido para nosotros. La paz, por lo tanto, a la que se refiere este texto, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la relación que individualmente tiene cada soldado de Cristo antes de ir a la batalla en su nombre. Tiene que ver precisamente con estar, como tú muy bien decías, reconciliado con Dios. Hay un texto del mismo apóstol Pablo que está en Romanos 5:10 que dice que nosotros, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso aparece en Romanos 5:10. Es decir, la reconciliación con Dios tiene que ver con esta paz que Dios instala en el corazón, cuando el conflicto espiritual cesa, en el sentido de que ya estamos a cuentas con Dios. O sea, nosotros nunca vamos a estar en paz en el sentido de que hay una batalla, una guerra constante que tenemos que estar librando, y una batalla constante contra el enemigo, una batalla contra nuestros deseos carnales, contra las tentaciones. En ese sentido nosotros no tenemos ningún descanso, pero Dios ha prometido que cuando estamos en paz con Él, cuando hemos confesado nuestros pecados por medio del arrepentimiento, Él provee una paz que el mundo no conoce, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este mensaje de paz es la parte integral de este evangelio que hay que comunicar al mundo, porque hay muchos que están batallando en este mundo contra fuerzas que no conocen, contra fuerzas desconocidas, incluso contra cosas que no conocen también. Muchas veces vemos que hay hermanos que están distanciados, hermanos en la fe, producto de errores teológicos que pueden tenernos de uno u otro lado de la batalla. Y nuestro deseo es obviamente que, entendiendo el mensaje del apóstol Pablo en Efesios, que haya unidad en el pueblo. Y para que eso ocurra, primeramente nosotros tenemos que estar en paz con Dios. Cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestra mente, nuestros pensamientos, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y yo creo que es tan importante lo que tú mencionas, porque aquí se habla, y particularmente la lección de esta semana, apunta a ver cómo de alguna forma esta batalla espiritual que nosotros tenemos como cristianos tiene un impacto en la iglesia, tiene un impacto en mi relación con mis hermanos. Yo tengo hermanos que están en la fe y que probablemente están peleando batallas erróneas, están quizás peleando batallas equivocadas, están peleando donde no tienen que estar, porque están lamentablemente quizás cercados por algunos argumentos erróneos que el enemigo puede haber puesto como trampas para ellos. Puede tenerlos quizá en algún vicio, en algún pecado, en alguna trampa mortal de la cual ellos no son plenamente conscientes. Nosotros mismos tenemos que hacer este examen por nosotros mismos, pedirle al Señor que nos muestre cuál es nuestra realidad, cómo es nuestra condición frente a Él. ¿Estamos realmente peleando en su nombre? ¿Estamos realmente peleando en su nombre? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Estamos realmente reconciliados con Él para que Él pueda usarnos como instrumentos en su causa? Porque nosotros podemos estar con la mejor disposición, con el mejor ánimo, pero cuando hacemos un examen de corazón a la luz de la palabra y con la guía del Espíritu Santo, Dios nos muestra realmente si estamos en paz con Él. Nosotros estamos aquí invitados para que el Dios de paz pueda traer fortaleza a nuestra vida, para que pueda traer las herramientas que necesitamos para poder vencer cada día. Dice en el libro de Isaías, capítulo 27, versículo 5, dice: ¿forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. O sea, lo que Dios espera, que toda persona que desea hacer de Dios su fortaleza en esta guerra, primeramente tiene que estar en paz con el Dios de paz. Y es interesante esta expresión de Dios de paz, la usa mucho el apóstol Pablo. Hay muchas citas, yo la voy a enunciar algunas, solamente Romanos 16:20, por ejemplo, que habla de este Dios de paz, que aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Está haciendo una alusión al gran conflicto y a la vindicación final. En 1 Corintios 14:33 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, miren cómo aquí el concepto de paz se pone como
antagonista al concepto de confusión. Si es posible, dice Romanos 12:18, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto, finalmente, en relación con 2 Corintios 13:11, que dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Eso que te puedo compartir por ahora, Luciano. Oye, muchas gracias, Daniel. Yo creo que pudiste sintetizar muy bien, te agradezco harto, el concepto de paz y cómo esto nos coloca justamente en la posición adecuada para poder pelear la buena batalla. Justamente. Pero quisiéramos también poder agregar otro elemento que tiene que ver con la oración, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros encontramos en Efesios capítulo 6, verso 18, una invitación cuando dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Desde acá se puede desprender, entre otros textos, esta necesidad que tiene la iglesia de permanecer en un estado de oración, que obviamente tiene que surgir obviamente de una relación personal, particular con Dios, pero también es una tarea, es un asunto de iglesia la oración. Pero aquí surgen unas preguntas que son importantes de considerar, que podamos pedir aquí a José Miguel si nos puede ayudar con lo siguiente. ¿Estamos en oscuridad en cuanto a la respuesta que Dios puede dar a las oraciones? ¿O hay alguna respuesta segura si entendemos su propósito? ¿Cómo la perspectiva del gran conflicto nos ayuda a entender la clase de propósito que tiene la oración y, en consecuencia, el móvil o espíritu con el que oramos, José Miguel? Claro, acá entramos en un tema muy importante, ¿no? Cómo debemos entender el tema de la oración, que a veces lo vemos como algo obvio, ¿no? Realmente no tematizamos o no problematizamos este tema, ¿no? Lo que tiene que ver con la oración. Pero cuando entramos y tenemos una visión más amplia que nos ofrece el gran conflicto, nos damos cuenta el verdadero propósito que debe tener nuestras oraciones y cómo debemos cómo direccionar, mejor dicho, ¿no? Este tema, ¿no? De tener una orientación muy particular y centrarnos quizás no tanto en situaciones que omiten o que no incluyen el factor de la responsabilidad humana. Ya lo hemos visto anteriormente acá, así como el plan de salvación, en la misión entra el principio de cooperación o de colaboración, también nuevamente la oración es una labor cooperativa. O sea, entra el concurso del ser humano, en este sentido. Yo puedo estar con un grupo de oración, bueno, famosos grupos de oración intercesora, eh, no están, digamos, ajenos a la voluntad humana, dependen de la colaboración humana. O sea, nosotros podemos estar haciendo cadena de oración por una persona, pero si la persona no cumple las condiciones que Dios ha establecido en su palabra, vamos a dejar una cita a continuación, ¿no? Que nos va a clarificar este punto. El Señor obviamente no puede obrar milagros sin el consentimiento humano. Por eso es un aspecto muy importante en este sentido. Hay una cita que está en el conflicto de los siglos 354, dice: me fue mostrado que en caso de enfermedad, cuando está expedito el camino para ofrecer oración por el enfermo, el caso debe ser confiado, dice, al Señor, con fe serena y no con tempestuosa excitación. Solo Él conoce la vida pasada de la persona y sabe cuál será su futuro. Él conoce todos los corazones, sabe si la persona, en caso de sanarse, glorificaría su nombre o lo deshonraría por su apostasía. Todo lo que se nos pide que hagamos es que roguemos a Dios que sane al enfermo si esto está de acuerdo con su voluntad, creyendo que Él oye las oraciones que presentamos y las oraciones fervientes que elevamos. Si el Señor ve que ello habrá de elevarlo, contestará nuestras oraciones. Pero no es correcto insistir en el restablecimiento sin someternos a su voluntad. Bueno, esta cita es bien iluminadora, ¿no? Nos presenta con claridad, meridiana prácticamente, ¿no? De que nuestras oraciones siempre deben tener un propósito superior, ¿no? Si
lo que estamos solicitando está de acuerdo primero con la voluntad de Dios, ¿no? Y la voluntad de Dios está expresamente en todo el consejo revelado, la palabra de Dios, y nosotros como pueblo adventista, en los testimonios que nos ha dejado para este tiempo. Tenemos el don profético. Entonces, si hay un pueblo que debiera tener claramente los propósitos divinos y las oraciones debieran estar en concordancia con ellos, es el pueblo adventista. De manera que si hay un pueblo que debería tener mayores respuestas, somos nosotros. Ahora, si eso no está ocurriendo, puede ser que obviamente hemos estado descuidando todo el consejo divino. Y cuando hablo del todo, es todo. O sea, el Señor nos ha dado orientación en cada aspecto. Ejemplo, a lo mejor podemos estar solicitando ayuda económica, pero ¿no será que obviamente no estoy cumpliendo con mi mayordomía? Tenemos instrucciones sobre ese punto. A lo mejor estoy pidiendo, bueno, con el texto que citábamos anteriormente, por la restauración de mi salud o la salud de algún familiar, de algún hermano. Pero la pregunta es, ¿va a vindicar el carácter de Dios? ¿Le va a dar honor a esa sanación? ¿Va a glorificar al Señor? Entonces, hay un aspecto superior que solamente el gran conflicto lo otorga, porque lo que está en juego en este gran conflicto y todo lo que está relacionado con ello debe entenderse en torno a esta idea, es el honor de Dios que ha sido cuestionado por el diablo. De manera que entonces, cuando nosotros tenemos esta visión más amplia que nos otorga el gran conflicto, la oración la vamos a entender, digamos, en su justa proporción y vamos a necesitar nuestra oración para darle gloria, obviamente. O sea, nuestras oraciones, por lo tanto, no deben estar cargadas de peticiones egoístas, peticiones, digamos, que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios o que no le van a glorificar. Ni tampoco debemos estar dando falsa esperanza a personas que a lo mejor no están viviendo conforme a la voluntad de Dios y a lo mejor le estamos prometiendo sanidad donde sabemos que no se cumplen las condiciones para que ello ocurra. Entonces, tenemos el consejo divino que tenemos que usar. O sea, la oración jamás debe estar apartada de la palabra de Dios, de lo revelado, del consejo divino, y debe nutrirse de él para que tenga efecto. Bueno, tenemos el ejemplo bíblico, ¿no? Que a pesar que no tenían una comprensión cabal como nosotros, del gran conflicto, ejemplo, Nehemías, la oración de Nehemías podemos leer, y la oración de Nehemías está cargada de textualidad bíblica, ¿no? De la palabra de Dios, porque él sabía que la palabra de Dios es la única que puede abrir justamente los tesoros del cielo y que se cumpla la voluntad divina. Nos va a dar, obviamente, nos va a orientar y nos va a hacer pedir como debe ser, ¿no? Pedir correctamente de acuerdo a la voluntad divina. Tremendamente iluminador este principio que tú nos compartes y que podemos compartir cada vez que el principio del gran conflicto. Y podemos entender que la oración también el gran conflicto es clave para comprender justamente el propósito de la oración, el móvil de la oración que tiene que ver justamente con glorificar a Dios. Ahí podemos tener una respuesta segura a las peticiones. Entonces, el llamado justamente a estar en sintonía, estar perseverante en la compañía del Señor para que pueda cumplir su propósito. Hay un tercer elemento que queremos compartir con ustedes, que son algunas de los elementos de las armaduras que se presenta aquí en Efesios capítulo 6, y es el que presenta el versículo 16. Si leemos nosotros, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. En este caso, le preguntamos a Daniel con respecto a lo siguiente, este concepto de fe, y que dice aquí literalmente con el cual se puede apagar los dardos de fuego del maligno. Lo está colocando en términos bastante, digamos, bastante reales, bastante, digamos, visuales, digamos, aplica, ¿no es cierto?, una visual bélica, ¿cierto?, de lo que significa una batalla cuerpo a cuerpo, y lo coloca en ese punto. Entonces, la fe lo coloca no desde de una perspectiva de meros asentamientos mentales, ¿cierto?, no meramente de apercibir ciertas cosas, sino más bien de vivir. Entonces, la pregunta sería, Daniel, ¿cómo al entender la naturaleza de la fe bíblica, ¿cierto?, la fe bíblica, la que presenta realmente la palabra de Dios, nos permite vivir la victoria que Dios promete a quien la ejerce? ¿Qué clase de victoria es la que promete Dios? Muy buena pregunta, y mira, hay una cita en el libro Consejos para los Maestros, la página 174.4 o párrafo 4, que dice lo siguiente: la obra de vencer el mal debe ser hecha por la fe,
Los que salgan al campo de batalla encontrarán que deben revestirse de toda la armadura de Dios. El escudo de la fe será su defensa y los habilitará a ser más que vencedores. Ninguna otra cosa tendrá valor sino la fe en Jehová de los ejércitos y la obediencia a sus órdenes. Los vastos ejércitos pertrechados con todas las otras cosas no tendrán valor alguno en el último gran conflicto. Sin fe, una hueste angélica no podría ayudar. Solamente la fe viva los hará invencibles y los habilitará para subsistir en el día malo, manteniéndose firmes, inconmovibles y conservando firme hasta el fin el comienzo de su confianza. Esta es una cita tremenda que yo creo que deberíamos atesorar porque apunta justamente, de hecho está desarrollando el concepto de Efesios 6 cuando habla de la fe como nuestro escudo, como nuestra defensa. La fe en realidad, como tú muy bien decías, lo es todo en la vida del cristiano. La fe es confiar en Dios como un niño confía en su padre, porque le conoce, porque sabe que le ama, porque sabe que desea lo mejor para él. Por eso la fe se relaciona también con la ley de Dios, porque fe es obedecer. Fe es armonía con la ley de Dios. Por eso la noción de fe se relaciona también con la ausencia de pecado, con el dominio que el cristiano tiene sobre el pecado. El pecado ya no tiene más dominio ni señorío sobre él. ¿Por qué? Porque tiene la fe que vence al mundo. Fíjense que es interesante en 1 Juan capítulo 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, presenta la fe como la herramienta espiritual por medio de la cual no solamente nosotros nos defendemos de los dardos de fuego del enemigo, sino también vencemos el mundo. En este mismo contexto, nosotros podemos recordar que el apóstol Pablo, en Romanos 14, 23, dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Erróneamente, algunos autores han presentado la idea de que aquí se presenta una definición diferente de pecado, diferente a transgresión de la ley, pero nada más alejado de la realidad. Cuando nosotros entendemos los conceptos que acabamos de mencionar, entendemos que cuando dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, es perfectamente armónico con la definición de que pecado es transgresión de la ley. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de fe, es decir, lo que no proviene de una relación de confianza, una relación de amor, donde la ley de Dios es nuestra guía, donde el Espíritu Santo graba su propio carácter, su propia voluntad en nosotros, lo que no proviene de esta relación de fe, de esta relación de amor, indudablemente está en contravención con el carácter divino, en contravención, digamos, con las leyes divinas. Por eso es pecado. En ese sentido, digamos, es un texto que da más autoridad, que confirma aún más la definición base de pecado, que es transgresión de la ley. Ahora, centrándonos en la pregunta base que tú planteabas, Luciano, y siguiendo la misma línea de lo que desarrollaba José Miguel anteriormente, cuando nosotros hablamos de la confianza en Dios, hablamos del principio de colaboración, no es otra cosa. La confianza en Dios, la fe como confianza en Dios, va más allá, como decíamos nosotros, del mero asentimiento intelectual, tiene que ver con una entrega, un sometimiento. Por eso en el mismo volviendo a 1 Juan capítulo 5, el versículo 18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, una confirmación absoluta de que todos estos conceptos están absolutamente relacionados. Nosotros podemos confiar en un Dios, podemos confiar en un Dios que nos ama, que desea lo mejor para nosotros y que en la medida que permanecemos en Él, podemos ser preservados de pecar, guardados de pecar, como dice también Judas 1:24. Y por supuesto también 1 Juan 3:6, el que permanece en Él no peca. Por lo tanto, la vida del cristiano y esta armadura y este componente vital que tiene que ver con la fe, una vez más nos lleva al gran conflicto, una vez más nos lleva a la importancia de la santificación, una vez nos lleva más a la vigencia de la ley, una vigencia que no es solamente una vigencia nominal, una vigencia en nuestras palabras, una vigencia meramente intelectual, tiene que ver con una vigencia en nuestro corazón. La ley de Dios tiene que estar viva en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo morando en nuestro carácter.
retomar con la pregunta número 4 y final, que me gustaría que lo podamos desarrollar junto a José Miguel, que es el elemento que nos presenta Efesios capítulo 6, verso 17. Leamos atentamente, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros vemos aquí, curiosamente, cómo el apóstol Pablo elige utilizar el elemento, digamos, más, permita decirlo, más agresivo, más ofensivo de lo que es la armadura, que es la espada, para representar, para significar la importancia o el rol que tiene la palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿Por qué vemos que Pablo utiliza esta figura para describir las cualidades de la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros confiar en otros elementos que sustituyan la importancia de la palabra? ¿Y qué nos dice esto de lo vital que es entrenar la habilidad del uso de la palabra para hacer frente a los ataques del enemigo, José Miguel? Bueno, acá entramos en un punto fundamental, ¿no? El rol de la palabra de Dios o de todo el consejo divino, de lo que el Señor nos ha revelado a través del tiempo, que está atestiguado obviamente en la Escritura, y también las manifestaciones del don profético en el caso nuestro como pueblo adventista. Entonces, la palabra de Dios siempre ha sido el recurso donde Dios a través de ella crea, ¿no? Tenemos obviamente claramente el testimonio que por la palabra de Dios creo los cielos y la tierra, o sea, la palabra crea una realidad. Y eso no es algo simbólico, ¿no? No tiene que ver con algo performativo como algunos quizás lo pueden interpretar, tiene que ver con una realidad concreta, ¿no? Un cambio, una transformación. Y es la palabra de Dios entonces la que va permitiendo en este gran conflicto, digamos, de que se cumpla plenamente la voluntad de Dios en el ser humano, siempre y cuando éste, digamos, clame por esa palabra. Y obviamente para clamar tenemos que estudiarla, memorizarla. El ejemplo máximo es Cristo, ¿no? Cristo venció las tentaciones, ¿no? Pudo vencer el pecado que lo asediaba y no ser contaminado por él a través de la palabra de Dios. Él dijo claramente, ¿no? Escrito está. Y obviamente para poder decir escrito está, tenemos que conocer lo que está escrito. Por eso la importancia de estudiar la palabra de Dios, la importancia también de memorizar textos bíblicos para poder ser utilizados en el gran conflicto adecuadamente y tener un panorama claro. O sea, la palabra de Dios a través del gran conflicto cumple un rol importante. Hay una cita que está en el libro de la educación, página 192, que nos ayuda y nos ilumina, digamos, en esta relación entre la palabra de Dios en este conflicto o en el gran conflicto. La Biblia, dice su propio intérprete, debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Debería comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Debería verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana. Esta es una parte muy importante, ¿no? La aplicación, obviamente, a este gran conflicto en nuestro diario vivir, cómo en su mismo caso, cada acto de su vida revela uno u otro de esos motivos antagónicos y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. O sea, esta cita creo que es fabulosa porque obviamente nos ayuda y nos dice claramente que debemos estudiar la Biblia y usar la espada en el contexto del gran conflicto. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos entender detrás que hay un principio antagónico, ¿no? Hay dos motivos antagónicos. Hay, por lo tanto, un conflicto. Y que ese conflicto debemos estudiarlo de cómo interviene en todos los aspectos de nuestra vida humana. O sea, en otras palabras, usar la espada implica, digamos, usarla en todos los ámbitos de nuestro diario vivir. La espada no la podemos circunscribir en el ámbito, cuando vamos a la iglesia los sábados, ¿no? La espada tiene que ser, digamos, debe permear todos los ámbitos de nuestro estilo de vida. Entonces, por lo tanto, no es una mera declaración, no es un mero conjuro, no es
un talismán, no es un amuleto. No basta con tener en el Salmo 91, ¿no? Muchas casas detienen la Biblia para espantar obviamente los malos espíritus, ¿no? No. Lo que tenemos que hacer nosotros es que esa palabra pueda gobernar nuestra vida, pueda crear una realidad, la realidad que Dios quiere crear, digamos que nosotros volvamos a ser restaurados a imagen y semejanza de Él. Y a través de esa palabra entender los principios que están. Vamos a tener una claridad, digamos, de los elementos que a lo mejor nos cuesta interpretarlos. Vamos a entender de mejor manera, a la luz del conflicto, ciertos aspectos que a lo mejor reaccionamos meramente en términos muy humanos, ¿no? Como reacciona todo ser humano, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y esa palabra de Dios nos ilumina y nos hace entender, digamos, lo que está detrás de cada uno de estos, de mis problemas, de mi enfermedad, de mis problemas económicos, de mis problemas emocionales, laborales, entonces todos esos aspectos son pequeños a la luz, digamos, de estos grandes principios, y voy a estar detrás de ciertas ánimas versiones que uno puede encontrar en la vida, ¿no? De ciertos, a lo mejor somos objeto de ciertos tipos de injusticia. Vamos a ver que obviamente no son las personas las que directamente a lo mejor nos han ofendido o no nos han entendido en nuestro diario vivir, las que están detrás, sino, digamos, es el diablo junto a todos sus secuaces, los que están generando, digamos, esos motivos antagónicos. Entonces, el gran conflicto nos ayuda entonces a entender que detrás, digamos, de todo hay motivos que debemos entender con claridad. Y por eso significa obviamente usar la espada, porque la espada nos permite obviamente vencer eso, pero también la espada nos ilumina, ¿no? Con su brillo, con su filo, nos ayuda justamente a profundizar, a acabar profundamente, primero obviamente a profundizar nuestro corazón, ¿no? A tener claridad, digamos, qué es lo que está también detrás de nuestras motivaciones en nuestro diario vivir y si están purificadas o si están siendo limpiadas, digamos, por la gracia, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Luciano, perdón, Amén. Súper claro. sí, Sí, Daniel, no, adelante. sí, completamente de acuerdo con José Miguel, solamente que me hizo pensar mucho lo último que comentaba José Miguel, porque un pequeño comentario nomás, al final de la conversa, porque muchas veces ponemos efectivamente énfasis en lo que sabemos y no en lo que somos. O sea, indudablemente es bueno saber, pero saber por saber no tiene ningún valor si no llegamos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. O sea, el concepto de justamente de conocer, manejar la palabra, como muy bien decía José Miguel, tiene que ver con un impacto real en nuestra vida, transformando nuestro corazón. Tristemente, el enemigo ha desviado incluso la discusión y el énfasis, el foco de lo que somos, para que otros piensen que nosotros estamos preocupándonos de lo que hacemos o no hacemos. Y eso lo lleva a una discusión sobre perfección, perfeccionismo y otras cosas más que lamentablemente tienen mareados a muchos hermanos, pero que lamentablemente no debería ser. Cuando nosotros entendemos que el foco es Claro. que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, evidentemente hay decisiones que tomar, hay cosas que tenemos que hacer, pero que no las podemos hacer solos. O sea, el Señor espera que entendamos el principio de colaboración. Dios quiere que seamos nuevas criaturas, quiere que seamos nuevas personas, que dejemos el viejo hombre atrás. Y en ese contexto, obviamente, es que Dios puede obrar. Amén. Súper claro. Gracias por compartir las últimas impresiones, José Miguel. Daniel, recordamos también las palabras del apóstol Pablo cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que su propósito es atravesar el alma, discernir los pensamientos profundos. Entonces, justamente va en sintonía con lo último comentado por usted del propósito de tanto interno como externo de la palabra de Dios, que sea algo que sea el rector de la vida por un lado, transformando los pensamientos, el corazón hasta lo profundo, y también como un medio, digamos, ofensivo en esta batalla espiritual, que es el elemento que, por supuesto, dejando el mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús, al momento de las mayores tentaciones, utilizó la palabra. No es meramente citarla, es obedecerla. Obedeció, citó la palabra de Dios frente al enemigo y fue victorioso ante la tentación. Es un llamado también para nosotros, de vivir esta preciosa experiencia de ser cada día entrenando en la oración, en el estudio, ser cada día más hábil en la palabra. Con esto finalizamos la conversación del día de hoy. Agradecemos la compañía de cada uno.
Esperamos que, siendo de su gusto esta conversación, pueda compartirla con amigos, hermanos y poder difundir esta conversación con más personas. Por lo pronto nos despedimos, nos encontramos nuevamente la próxima semana en otra sesión de Conversando en la Escuela Sabática, ya con la lección 14. Y ya para finalizar, vamos a pedir a nuestro amigo Daniel para que nos despida con la última oración. Amén. Padre bondadoso que estás en el cielo y aquí con nosotros, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado una vez más la oportunidad de poder abrir tu palabra, estudiar estos temas, profundizar en ellos, aprender más de ti. Rogamos, Señor, que perdone nuestras faltas, rogamos que nos ayude y nos ilumine para poder abrir cada día más nuestro corazón, Señor, a ti, reforzar estos conceptos en nuestra vida para que podamos vivirlos a plenitud y también, por supuesto, colaborar con tu iglesia en la misión que tiene en esta guerra contra el enemigo, que esperamos, por supuesto, pueda terminar muy pronto cuando tú puedas ya volver en las nubes de los cielos. Rogamos tu bendición y tu paz para cada uno de nosotros, en tu santo nombre, no por mérito nuestro, sino solamente los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.